En la madrugada del 15 de marzo de 2024, en el barrio de Polanco, en Ciudad de México, Santiago Mendoza, 24 años, Omega, abrió su puerta para encontrar a un hombre desangrándose en el pasillo de su edificio de departamentos. La sangre formaba charcos oscuros sobre el mármol pulido, mientras el desconocido Alfa, con ojos grises como el acero, susurraba advertencias sobre hombres que venían a matarlo. El aire olía a hierro y pólvora. Los elevadores zumbaban con electricidad nerviosa, y cada sombra en el corredor parecía esconder una amenaza mortal. Entre el instinto de huir y la necesidad de ayudar, Santiago tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Arrastró al herido hacia adentro. Esta es la historia de cómo un Omega solitario se convirtió en el protegido más valioso del heredero más peligroso del cártel Valdés. Suscríbete ahora para descubrir por qué algunas deudas de sangre solo se pagan con el corazón. Santiago Mendoza había vivido toda su vida evitando problemas. Como Omega, en una ciudad donde los alfas controlaban desde las corporaciones hasta los callejones más oscuros, había aprendido que la invisibilidad era su mejor defensa. Su departamento en el 10º piso del edificio Emperadores, en pleno corazón de Polanco, era su refugio. Paredes blancas, inmaculadas, plantas que cuidaba con devoción religiosa y ventanas que daban a las luces interminables de la Ciudad de México. Trabajaba desde casa como traductor freelance, evitaba las horas pico del metro y mantenía su vida tan ordenada como los libros en sus estantes, organizados alfabéticamente por autor. Esa noche de marzo, sin embargo, el universo decidió que su vida ordenada necesitaba un poco de caos. Eran las 3 de la madrugada cuando los golpes en su puerta lo despertaron. No eran golpes normales, sonaban desesperados, erráticos, como si quien estuviera del otro lado apenas pudiera mantenerse en pie. Santiago se levantó de su cama, el corazón acelerándose, mientras se ponía una bata sobre su pijama. Su instinto Omega le gritaba que no abriera, que llamara a seguridad, que se escondiera en el baño con el seguro puesto. Pero algo en esos golpes, algo en la forma en que cesaron abruptamente seguidos por un golpe sordo contra la madera, lo hizo acercarse a la mirilla. Lo que vio del otro lado lo paralizó. Un hombre estaba recargado contra su puerta, dejando una mancha roja que se extendía hacia abajo. Incluso a través de la distorsión de la mirilla, Santiago podía ver que estaba malherido. Sangre empapaba una camisa que alguna vez fue blanca. Y el hombre presionaba una mano contra su costado mientras la otra se aferraba al marco de la puerta como si fuera lo único que lo mantenía de pie. Era un alfa. Santiago podía olerlo incluso a través de la puerta, ese aroma a sándalo y pólvora que solo los alfas más poderosos emanaban, ahora mezclado con el olor metálico de la sangre. Santiago abrió la puerta sin pensarlo más. El hombre prácticamente cayó hacia adelante, y Santiago tuvo que usar toda su fuerza para evitar que ambos terminaran en el suelo. El alfa era pesado, todo músculo sólido bajo la ropa ensangrentada, y Santiago gimió por el esfuerzo mientras lo arrastraba hacia adentro. La sangre manchó inmediatamente su bata azul claro, tibia y pegajosa contra su piel. «¡Cierra!», jadeó el hombre, su voz ronca y urgente. «Cierra la puerta y apaga las luces». Santiago obedeció con manos temblorosas, sumiendo el departamento en penumbra. Solo la luz de la ciudad entraba por las ventanas, bañando todo en un resplandor plateado. El hombre se había desplomado contra la pared del recibidor, y Santiago podía ver mejor sus heridas ahora. Un corte profundo atravesaba su costado derecho, y había más sangre de la que Santiago había visto en su vida fuera de las películas. «Necesitas un hospital», susurró Santiago ya sacando su teléfono. La mano del alfa se disparó hacia adelante, envolviendo la muñeca de Santiago con sorprendente fuerza. «No, nada de hospitales, nada de policía». Sus ojos grises se clavaron en los de Santiago y había algo salvaje en ellos, algo peligroso que hizo que el Omega en Santiago quisiera someterse y huir al mismo tiempo. «Por favor». Santiago tragó saliva. Todo en esta situación gritaba peligro. Un alfa desconocido, claramente involucrado en algo violento, sangrando en su departamento inmaculado. Pero había algo en ese «por favor», en la forma en que los dedos del hombre temblaban ligeramente contra su muñeca, que lo decidió. «Está bien», dijo suavemente, «pero necesito ver esa herida. Soy traductor, no doctor, pero mi madre era enfermera. Me enseñó lo básico». El hombre asintió soltando su muñeca. Santiago corrió a su baño, regresando con toallas, su botiquín de primeros auxilios y una botella de tequila que guardaba para ocasiones especiales. El alfa había logrado quitarse la camisa, revelando un torso que parecía esculpido en mármol, si no fuera por la sangre y los moretones que lo decoraban. Santiago se arrodilló a su lado, tratando de ignorar la forma en que su Omega interior ronroneaba ante la proximidad de un alfa tan poderoso, incluso herido. «Esto va a doler», advirtió Santiago, empapando una toalla en tequila. «He tenido peores», murmuró el hombre.
y luego siseó entre dientes cuando Santiago presionó la toalla contra la herida. Trabajaron en silencio durante varios minutos, Santiago limpiando y vendando lo mejor que podía. Sus manos se volvieron seguras y metódicas, recordando las lecciones de su madre sobre presión y vendajes. El hombre lo observaba con esos ojos grises penetrantes, y Santiago podía sentir el peso de su mirada como una caricia física. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente Santiago, necesitando romper el silencio que se estaba volviendo demasiado íntimo. Adrián, respondió el hombre después de una pausa. Adrián Valdés. Santiago casi dejó caer el rollo de vendas. Valdés. Todo mundo en Ciudad de México conocía ese nombre. El cártel Valdés controlaba la mitad de los negocios turbios de la ciudad, desde el narcotráfico hasta el lavado de dinero a través de empresas legítimas. Y Adrián Valdés. Santiago había visto su foto en los periódicos, siempre borrosa, siempre tomada a distancia. El hijo mayor del jefe del cártel, heredero de un imperio construido sobre sangre y balas. Mierda, susurró Santiago. Adrián sonrió, una mueca torcida que no llegó a sus ojos. Sí, esa es generalmente la reacción. Hizo una mueca cuando Santiago apretó el vendaje. Mira, sé lo que estás pensando. Y tienes razón en estar asustado. Pero no voy a lastimarte. Solo necesito un lugar donde esconderme hasta el amanecer. ¿De quién te escondes?, preguntó Santiago, aunque parte de él no quería saber la respuesta. De mi tío, principalmente, respondió Adrián con amargura. Decidió que era hora de un cambio de liderazgo en la familia. Esta noche fue su gran jugada. Don Arthur se recostó contra la pared, claramente agotado. Mató a mi padre. Habría terminado conmigo también si no hubiera tenido suerte. Santiago sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Estaba albergando al heredero de un cártel, objetivo de una purga familiar sangrienta. Su vida tranquila y ordenada había explotado en pedazos en cuestión de minutos. ¿Por qué mi puerta?, preguntó, su voz apenas un susurro. Adrián lo miró y había algo casi tierno en su expresión. Honestamente, fue la primera que vi, pero ahora... Levantó una mano como si fuera a tocar la mejilla de Santiago, pero la dejó caer. Ahora me alegro de que haya sido la tuya. Hueles a lavanda y libros viejos, como la paz. Santiago sintió sus mejillas arder. Los alfas no hablaban así con omegas que acababan de conocer, especialmente no alfas como Adrián Valdés. Necesitas descansar, dijo, levantándose abruptamente. Puedes tomar el sofá. Me quedaré en mi cuarto. ¿Santiago? Adrián lo llamó cuando se alejaba. Santiago se detuvo, pero no se dio la vuelta. Gracias. Sé que no tenías que hacer esto. Santiago asintió sin mirarlo y se encerró en su habitación. Se sentó en el borde de su cama, las manos temblando mientras la realidad de la situación lo golpeaba. Había un asesino en su sala. Un asesino guapo, cierto, con ojos que parecían ver directamente a través de las defensas que Santiago había construido cuidadosamente alrededor de su corazón, pero un asesino, al fin y al cabo. ¿Y si su tío lo estaba buscando? Un ruido en la sala lo hizo saltar, luego otro, como algo siendo arrastrado. Santiago abrió la puerta silenciosamente y se asomó. Adrián había logrado llegar al sofá y estaba tratando de acomodarse, pero cada movimiento claramente le causaba dolor. Sin pensarlo, Santiago salió de su habitación. «Eres imposible», murmuró, ayudando a Adrián a recostarse apropiadamente. Trajo mantas y almohadas extras y una botella de agua con algunos analgésicos que había encontrado. «Tómalos, no son muy fuertes, pero ayudarán». Adrián tomó las pastillas, sus dedos rozando los de Santiago en el proceso. La descarga eléctrica que sintió Santiago por ese simple toque lo asustó. «¿Por qué me estás ayudando?», preguntó Adrián. «Sabes quién soy». «¿Lo que soy?». Santiago lo pensó por un momento. «Porque estás herido», dijo finalmente. «Y porque nadie debería morir solo en un pasillo frío». No mencionó la otra razón, la forma en que su Omega había reconocido instantáneamente a Adrián como suyo, como si el universo hubiera conspirado para traer a este alfa peligroso y herido directamente a su puerta. Adrián lo estudió en la penumbra. «Eres diferente», dijo suavemente. «Los Omegas generalmente me tienen terror». «Oh, estoy aterrado», admitió Santiago con una pequeña sonrisa. «Pero mi madre me enseñó que el miedo no es excusa para no hacer lo correcto. Tu madre suena como una mujer sabia». «Lo era». Santiago tragó el nudo en su garganta. «Murió hace 3 años. Cáncer». «Lo siento». Adrián dijo, y parecía genuino. «La mía murió cuando tenía 12. Mi padre nunca fue el mismo después de eso». Se miraron en el silencio, 2 hombres marcados por la pérdida, encontrando un extraño consuelo en su dolor compartido. Luego Santiago sacudió la cabeza, rompiendo el momento. «Descansa. Mañana descubriremos qué hacer». Se dio la vuelta para irse, pero Adrián habló de nuevo. «Santiago, si vienen, si me encuentran,
Prométeme que dirás que te obligué, que te amenacé. Prométeme que te mantendrás a salvo. Santiago lo miró por encima del hombro. Descansa, Adrián. De vuelta en su habitación, Santiago se acostó completamente vestido encima de las cobijas, cada nervio alerta a cualquier sonido. Podía oler a Adrián por todo su departamento ahora, ese aroma a sándalo y peligro que hacía que su omega interior se retorciera con necesidad. Era una locura. Había conocido al hombre hace menos de una hora, bajo las peores circunstancias posibles, y ya su cuerpo lo traicionaba. Debió quedarse dormido en algún momento, porque lo siguiente que supo fue que la luz del amanecer se filtraba por sus ventanas y alguien estaba tocando su puerta. No tocando, golpeando, con fuerza suficiente para hacer temblar el marco. Santiago saltó de la cama, el corazón martillando mientras corría a la sala. Adrián ya estaba de pie, tambaleándose ligeramente, pero con una pistola en la mano que Santiago no había notado antes. «Quédate atrás», ordenó Adrián, su voz puro comando alfa. «Sabemos que estás ahí, Adrián», una voz llamó desde el otro lado de la puerta. «Sal, y tal vez dejemos vivir a tu pequeño Omega». Santiago sintió que la sangre se le helaba. Lo sabían. Sabían que él estaba aquí. Adrián lo miró, y había algo feroz y protector en sus ojos. «No van a tocarte», prometió, «aunque tenga que matar a cada uno de ellos. No puedes enfrentarlos herido», susurró Santiago urgentemente. «Debe haber otra manera». Adrián sonrió, y esta vez fue genuina, peligrosa y hermosa. «Cariño, he hecho cosas peores en peores condiciones». Se movió hacia la puerta, cada paso medido a pesar del dolor que Santiago podía ver grabado en sus facciones. «Pero tienes razón. No aquí. No quiero sangre en tu hermoso departamento». Antes de que Santiago pudiera protestar, Adrián abrió la puerta. Había 3 hombres en el pasillo, todos armados, todos con esa mirada muerta en los ojos que Santiago asociaba con sicarios profesionales. Adrián salió al pasillo, cerrando la puerta tras él, poniendo una barrera entre los hombres y Santiago. «Miguel», dijo Adrián casualmente, como si no estuviera enfrentando 3 armas con una. «Mi tío te envió, supongo». «El nuevo jefe quiere confirmar tu muerte personalmente», respondió el hombre del centro. «Pero primero quiere que sufras. Ese Omega tuyo huele delicioso. Tal vez lo dejemos vivir como mascota». Santiago presionó su oído contra la puerta, el terror y la rabia batallando en su pecho. Escuchó el sonido distintivo de un arma siendo amartillada. «Sobre mi cadáver», gruñó Adrián. Y luego todo fue caos. Los sonidos de lucha explotaron en el pasillo. Disparos amortiguados por silenciadores, cuerpos golpeando paredes, gruñidos y maldiciones. Santiago agarró su teléfono, sus dedos temblando mientras marcaba el número de emergencia, pero antes de que pudiera presionar llamar, todo quedó en silencio. Un silencio terrible y absoluto que duró exactamente 3 latidos antes de que alguien tocara suavemente la puerta. «Santiago», la voz de Adrián sonaba cansada pero viva. «Ya es seguro». Santiago abrió la puerta y jadeó. Adrián estaba de pie, aunque apenas. Sangre fresca empapaba sus vendajes y tenía un nuevo corte atravesando su ceja izquierda. Detrás de él, los 3 hombres yacían inmóviles en el pasillo. Santiago no necesitaba revisar para saber que estaban muertos. «Dios mío», susurró. «Necesitamos irnos», dijo Adrián, tambaleándose. Santiago lo atrapó automáticamente, sintiendo cómo Adrián temblaba contra él. «Más vendrán, y no puedo». Se tambaleó, y Santiago tuvo que usar toda su fuerza para mantenerlo de pie. «¿A dónde vamos?», preguntó Santiago, aunque parte de él no podía creer que estuviera considerando huir con este hombre. «Tengo un lugar», Adrián jadeó. «Seguro, pero necesito que conduzcas». Santiago lo miró. Este alfa peligroso que había matado a 3 hombres para protegerlo, que sangraba por heridas obtenidas en su defensa. Su vida ordenada y segura ya estaba arruinada. Los sicarios sabían quién era, dónde vivía. Si se quedaba, estaría muerto antes del mediodía. «Dame un minuto para empacar una bolsa», dijo. Corrió a su habitación, lanzando ropa y artículos esenciales en una mochila. Su laptop, su pasaporte, el poco efectivo que tenía. Sus manos temblaban mientras empacaba, su mente gritando que esto era una locura. Pero su omega interior cantaba, reconociendo que este alfa, peligroso como era, moriría antes de dejar que algo le pasara. Cuando regresó a la sala, Adrián había logrado ponerse una de las camisetas que Santiago había dejado en el sofá. Le quedaba apretada, estirándose sobre sus anchos hombros, pero al menos cubría los vendajes empapados de sangre. «Las llaves de mi coche están en mi bolsillo derecho», dijo Adrián. «BMW negro en el estacionamiento. Espacio 23». Santiago encontró las llaves, junto con una cantidad de efectivo que lo hizo jadear. «¿Siempre cargas tanto dinero? Nunca sabes cuándo necesitarás desaparecer»,
respondió Adrián con una sonrisa sombría. Vámonos. Bajaron por las escaleras de emergencia, Santiago prácticamente cargando a Adrián los últimos 3 pisos. El estacionamiento estaba blessedly vacío, y el BMW de Adrián era hermoso e intimidante, todo líneas elegantes y ventanas polarizadas. Santiago ayudó a Adrián al asiento del pasajero antes de deslizarse detrás del volante. ¿A dónde?, preguntó, encendiendo el motor que ronroneó como un gran felino. Sal de la ciudad, dijo Adrián, recostando su cabeza contra el reposacabezas. Dirección Cuernavaca. Te guiaré cuando estemos más cerca. Santiago condujo, sus nudillos blancos contra el volante, mientras navegaban por el tráfico matutino de Ciudad de México. Cada sirena lo hacía saltar, cada coche que se acercaba demasiado lo hacía sudar. Adrián permaneció consciente pero callado, sus ojos grises escaneando constantemente los espejos, vigilando. No fue hasta que dejaron los límites de la ciudad que Adrián habló de nuevo. Siento haberte arrastrado a esto. Santiago lo miró de reojo. ¿De verdad? No, admitió Adrián con una pequeña sonrisa, porque si no lo hubiera hecho no te habría conocido, y eso habría sido una tragedia. Ni siquiera me conoces, señaló Santiago, tratando de ignorar la forma en que las palabras de Adrián hacían acelerar su corazón. Sé que arriesgaste tu vida por un extraño, dijo Adrián suavemente. Sé que tienes las manos más gentiles que he sentido. Sé que hueles como el hogar que nunca tuve. Hizo una pausa. Y sé que mi alfa te ha reclamado como mío, aunque no tengo derecho. Santiago casi se sale del camino. Adrián. Lo sé. Adrián levantó una mano. Es una locura. Nos conocimos hace horas bajo las peores circunstancias. Pero no puedo mentirte, Santiago. No después de lo que has hecho por mí. Mi alfa te reconoció en el momento en que abriste esa puerta. Y sé que tu omega me reconoció también. Puedo olerlo en ti. Santiago se mordió el labio. Era verdad. Todo era verdad, pero eso no lo hacía menos aterrador. Eres un criminal, dijo suavemente. ¿Un asesino? Sí, acordó Adrián simplemente. Soy todo eso y más. Pero también soy el hombre que moriría antes de dejar que alguien te lastime. Eso tiene que contar para algo. Toma la siguiente salida, dijo Adrián cuando llevaban 1 hora conduciendo. Santiago obedeció, siguiendo las indicaciones de Adrián por caminos cada vez más rurales, hasta que llegaron a una verja con seguridad discreta, pero obviamente de alta tecnología. Adrián se inclinó para escribir un código, y las puertas se abrieron silenciosamente. La casa al final del camino privado era impresionante, moderna, toda cristal y líneas limpias, encaramada en una colina con vista al valle. Santiago estacionó donde Adrián indicó, y luego lo ayudó a entrar. El interior era tan hermoso como el exterior, minimalista pero cálido, con pisos de madera y ventanas del suelo al techo que mostraban las montañas circundantes. La casa segura de mi madre, explicó Adrián, mientras Santiago lo ayudaba a llegar a un sofá de cuero. Nadie sabe de este lugar excepto yo. Ella me lo dejó, separado del negocio familiar. Santiago miró alrededor, notando las fotografías en la repisa de la chimenea. Una mujer hermosa con los mismos ojos grises de Adrián, sonriendo en varias etapas de la vida. Era hermosa. Era perfecta, dijo Adrián suavemente. Odiaba lo que mi padre hacía, pero lo amaba demasiado para dejarlo. Creo que la mató al final. El estrés, el miedo constante. Santiago se sentó junto a él, manteniendo una distancia cuidadosa. ¿Qué va a pasar ahora? Tu tío. Mi tío cometió un error. Los ojos de Adrián se endurecieron. Falló en matarme. Y ahora sabe que sobreviví, lo que significa que los otros saben que sobreviví. Los lugartenientes de mi padre, los que me son leales. Roberto puede haber tomado el poder, pero mantenerlo. Eso es otra historia. ¿Vas a contraatacar? Adrián lo miró, estudiando su rostro. ¿Qué quieres que haga? La pregunta tomó a Santiago por sorpresa. ¿Por qué importa lo que yo quiera? Porque eres mi omega, dijo Adrián simplemente, como si fuera un hecho inmutable del universo. O lo serás si me dejas cortejarte apropiadamente, y no voy a construir una vida que te haga infeliz. Santiago sintió lágrimas picar sus ojos. Era demasiado, muy rápido, pero también se sentía inevitable, como si cada momento de su vida lo hubiera llevado a este punto, a este hombre. No sé si puedo ser la pareja de un jefe de cártel. Entonces no lo seré, dijo Adrián, y la sinceridad en su voz robó el aliento de Santiago. Tengo suficiente dinero escondido para desaparecer, comenzar de nuevo en cualquier lugar. Podríamos ir a España, Argentina, cualquier lugar donde hables el idioma que quieras. Podría ser solo Adrián, y tú podrías ser solo Santiago. No puedes simplemente alejarte de esta vida, protestó Santiago. Tu familia, tu tío, no te dejarán. Adrián sonrió, feroz y hermoso. Cariño, soy el hijo de Carlos Valdés.
Fui entrenado desde que podía caminar para ser letal. Si desaparezco, nadie me encontrará, a menos que quiera ser encontrado. Su expresión se suavizó. Pero primero necesito recuperarme y necesito asegurarme de que estés a salvo, pase lo que pase. Los siguientes días pasaron en una extraña burbuja doméstica. Santiago cuidó las heridas de Adrián, cocinó comidas con los suministros bien surtidos de la casa y trató de no pensar demasiado en cómo su vida había cambiado irrevocablemente. Adrián sanaba rápidamente, la Constitución Alfa ayudando a su recuperación, pero Santiago insistió en que descansara. Hablaron durante esas largas tardes, compartiendo historias e historias. Santiago aprendió sobre la infancia de Adrián, privilegiada pero peligrosa, siempre consciente de que su apellido lo convertía en un objetivo. Adrián aprendió sobre los padres maestros de Santiago, sobre crecer Omega en una familia beta de clase media, sobre su amor por los idiomas y las palabras. ¿Por qué traducción?, preguntó Adrián una tarde, ambos sentados en la terraza viendo el atardecer. Me gusta la idea de conectar mundos, respondió Santiago. Tomar algo en un idioma y hacerlo comprensible en otro es como construir puentes entre culturas. Eres un romántico, dijo Adrián con afecto. Y tú eres un pragmático, contraatacó Santiago. Hacemos un buen equipo entonces. Era fácil, demasiado fácil, caer en esta vida juntos. Santiago se despertaba cada mañana con el olor de Adrián llenando sus pulmones. Se dormía cada noche sabiendo que Adrián estaba a solo una habitación de distancia. Su Omega se estableció de una manera que nunca había experimentado, contento y seguro, a pesar del peligro que acechaba más allá de las paredes de la casa segura. Pero la realidad tenía una manera de entrometerse. Una semana después de su huida, el teléfono de Adrián sonó. Lo miró por un largo momento antes de contestar. Santiago solo podía escuchar un lado de la conversación, pero vio cómo la expresión de Adrián se oscurecía. Entiendo, dijo Adrián finalmente. Sí, dame 24 horas. Colgó y miró a Santiago. Mi tío tiene a Elena. ¿Elena? Mi prima, la hija de mi tío Roberto, irónicamente. Tiene 19 años, Omega como tú. Siempre fue amable conmigo, incluso cuando nuestros padres estaban en desacuerdo. Adrián se pasó una mano por el pelo. Él la está usando como cebo. Sabe que vendré por ella. Santiago sintió frío instalarse en su estómago. ¿Es una trampa? Por supuesto que es una trampa, acordó Adrián. Pero no puedo dejarla. Es inocente en todo esto. Entonces voy contigo. Absolutamente no, Adrián dijo inmediatamente. Santiago, no, no te pondré en peligro. Ya estoy en peligro, señaló Santiago. Y no voy a sentarme aquí preguntándome si volverás. Se acercó, tomando el rostro de Adrián entre sus manos. Somos un equipo, ¿recuerdas? Adrián cerró los ojos, inclinándose hacia el toque. Si algo te pasara, no pasará, Santiago dijo con más confianza de la que sentía, porque tú no dejarás que pase. Adrián lo besó entonces, feroz y desesperado, y Santiago se derritió en él. Era su primer beso, y fue perfecto y aterrador, lleno de promesas y amenazas, esperanza y miedo. Cuando se separaron, ambos respiraban pesadamente. Hay otra manera, dijo Adrián lentamente, pero necesitaré tu ayuda. El plan era simple en concepto, aterrador en ejecución. Roberto esperaba que Adrián viniera solo, entrara en su territorio donde sería superado en número y en armas, pero Adrián tenía algo que Roberto no esperaba: los contactos de su madre, mujeres y omegas que ella había ayudado a lo largo de los años, que operaban su propia red fuera de la estructura tradicional del cártel. María Delgado, dijo Adrián, marcando un número que claramente había memorizado hace mucho. Es la madrina de mi madre. Dirige una casa de seguridad para omegas que escapan de situaciones abusivas, pero también es mucho más que eso. La mujer que contestó el teléfono tenía una voz como whisky envejecido, suave pero con mordida. Santiago solo escuchó el lado de Adrián, pero quedó claro que María Delgado no era alguien con quien meterse. Sí, señora, dijo Adrián, sonando más joven de lo que Santiago lo había escuchado nunca. Entiendo. Sí, él está aquí. Adrián le pasó el teléfono a Santiago. Quiere hablar contigo. Santiago tomó el teléfono con mano temblorosa. Hola. Así que tú eres el Omega que tiene a mi ahijado dispuesto a abandonar todo, dijo María sin preámbulo. Dime, Santiago Mendoza, ¿amas a este idiota peligroso? Santiago miró a Adrián, quien lo observaba con esos intensos ojos grises. Sí, dijo suavemente, y significaba cada palabra. Sí, lo amo. Bien, dijo María con satisfacción. Entonces tal vez haya esperanza para él después de todo. Escucha con atención, muchacho. Voy a ayudar, pero hay condiciones. Las condiciones de María eran simples pero absolutas. Adrián dejaría el cártel después de esto, sin excepciones.
comenzaría una nueva vida, limpia, con Santiago. Y nunca, jamás, expondría a Santiago a este mundo nuevamente. A cambio, ella movilizaría sus recursos para rescatar a Elena y neutralizar a Roberto. Roberto olvidó algo importante, dijo María cuando se reunieron en persona al día siguiente. Era una mujer de 60 años, elegante y peligrosa, con ojos que habían visto demasiado. Las mujeres y omegas de esta familia no somos solo decoración, somos la columna vertebral, la información, los secretos. Y todas adorábamos a la madre de Adrián. La operación fue quirúrgica en su precisión. Mientras Roberto esperaba a Adrián en su complejo fortificado, las mujeres de María se movieron como sombras. La cocinera Omega, que había trabajado para Roberto durante 20 años, puso sedantes en el café de los guardias. La amante beta de su lugarteniente copió archivos cruciales de su computadora. Y Elena, inteligente y valiente Elena, jugó su parte de cebo aterrorizado mientras enviaba mensajes de texto con inteligencia desde su teléfono oculto. Santiago esperó con Adrián en un coche a 3 cuadras de distancia, ambos vestidos de negro, ambos armados aunque Santiago nunca había sostenido un arma antes de esa noche. Podía sentir la tensión irradiando de Adrián, el alfa listo para violencia, listo para proteger. «Ahí», susurró Adrián cuando una van negra pasó. «Ese es el vehículo de transporte. Elena está adentro». Se movieron rápidamente, siguiendo la van, hasta que se detuvo en un semáforo en rojo. Adrián salió del coche como humo, Santiago detrás de él con el corazón en la garganta. Los guardias en la van nunca los vieron venir. Adrián los neutralizó con eficiencia brutal mientras Santiago abría las puertas traseras. Elena estaba allí, atada pero ilesa, con los ojos muy abiertos con sorpresa y luego alivio. «Adrián, sabía que vendrías». «Siempre, prima». Adrián cortó sus ataduras. «Vámonos». Corrieron de vuelta al coche, Adrián empujando a Elena al asiento trasero antes de deslizarse al volante. Salieron justo cuando se escucharon las primeras sirenas. Santiago miró hacia atrás para ver varias camionetas negras convergiendo en el complejo de Roberto, no persiguiéndolos, sino dirigiéndose hacia Roberto mismo. «María cumplió», dijo Adrián con satisfacción sombría. «Esos son federales. Parece que alguien les dio un soplo anónimo sobre las operaciones de Roberto, completo con evidencia». «¿Está muerto?», preguntó Elena en voz baja. «No», dijo Adrián, «pero desearía estarlo. La prisión para un hombre como él. Es una sentencia de muerte lenta». Condujeron a través de la noche, cambiando de autos 2 veces, hasta que llegaron a un pequeño aeródromo privado donde esperaba un jet. María estaba allí, supervisando personalmente su partida. «¿A dónde irán?», preguntó. Adrián miró a Santiago. «¿A dónde quieres ir?». Santiago pensó en su vida anterior, ordenada y segura y vacía. Luego pensó en las últimas 2 semanas, aterradoras y peligrosas y más vivas de lo que jamás se había sentido. «Barcelona», dijo. «Siempre quise vivir en Barcelona». María sonrió. «Tengo contactos allí, gente que puede ayudarles a establecerse sin preguntas». Se volvió hacia Adrián. «Tu madre estaría orgullosa. Finalmente estás eligiendo el amor sobre el legado». «Mi madre habría adorado a Santiago», dijo Adrián suavemente, entrelazando sus dedos con los de Santiago. «Sí», acordó María. «Lo habría hecho». Besó a ambos en las mejillas. «Ahora váyanse, desaparezcan, sean felices». El jet despegó justo cuando el amanecer comenzaba a romper sobre las montañas. Santiago miraba por la ventana, viendo a México desaparecer bajo las nubes. Adrián dormía en el asiento junto a él, su mano todavía agarrando la de Santiago incluso en el sueño. Elena estaba acurrucada en un asiento al otro lado del pasillo, también dormida, segura por primera vez en semanas. Santiago debería estar aterrorizado. Estaba huyendo a un país extranjero con un ex jefe del cártel, dejando todo lo que había conocido. Pero todo lo que sentía era una extraña paz. Su Omega ronroneaba contento, reconociendo que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. 6 meses después, Santiago estaba de pie en el balcón de su apartamento en Barcelona, viendo el sol ponerse sobre la ciudad. El piso no era lujoso, pero era suyo y de Adrián, comprado con dinero limpio de la venta de algunas de las propiedades legítimas de la madre de Adrián. Santiago había establecido un pequeño negocio de traducción, trabajando con editoriales locales. Adrián había encontrado trabajo, irónicamente, en seguridad, protegiendo a empresarios visitantes. Era una vida tranquila, normal, exactamente lo que Santiago siempre había pensado que quería. Pero ahora la compartía con alguien que hacía que cada día fuera una aventura, incluso cuando esa aventura era solo decidir qué cocinar para la cena o discutir sobre qué película ver. «¿En qué piensas?». Los brazos de Adrián se envolvieron alrededor de él desde atrás, el alfa presionando un beso en el cuello de Santiago. «En lo extraña que es la vida», respondió Santiago,
recostándose en el abrazo. Si alguien me hubiera dicho, hace un año que estaría viviendo en Barcelona con el amor de mi vida, habría pensado que estaban locos. ¿El amor de tu vida? Adrián sonrió contra su piel. Qué romántico eres. Santiago se dio la vuelta en sus brazos, mirando esos ojos grises que todavía le quitaban el aliento. Te amo, Adrián Valdés. O debería decir, Adrián Mendoza. Habían tomado el apellido de Santiago cuando se casaron en una ceremonia civil pequeña. Solo ellos, Elena como testigo y María que había volado para la ocasión. Era más seguro, pero también simbólico. Adrián había dejado atrás su vida anterior completamente, eligiendo el amor sobre el legado, tal como su madre hubiera querido. Y yo te amo, Santiago Mendoza. Adrián respondió, besándolo suavemente. Mi salvador, mi conciencia, mi hogar. Se quedaron en el balcón mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear. Dos hombres que habían encontrado el uno al otro en las circunstancias más improbables, que habían elegido el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la historia. No era el final feliz de cuento de hadas que Santiago había imaginado cuando era más joven, pero era real, y era suyo, y era perfecto en su imperfección. Esa noche, mientras yacían entrelazados en su cama, Adrián trazó patrones perezosos en la piel de Santiago. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja. ¿De abrir esa puerta? Santiago lo consideró. Su vida anterior parecía un sueño ahora, algo que le había pasado a otra persona. Había perdido su hogar, su rutina, su seguridad, pero había ganado mucho más. Amor, pasión, una familia elegida en Elena y María, y un compañero que lo valoraba sobre todo lo demás. Nunca, dijo con certeza. Abrir esa puerta fue lo mejor que hice. Adrián lo acercó más y Santiago se durmió con el sonido constante del latido del corazón de su alfa, seguro en el conocimiento de que algunos riesgos valían la pena, que a veces el caos era exactamente lo que necesitaba una vida demasiado ordenada. Un año después, estaban de vuelta en México, pero solo de visita. Elena se graduaba de la universidad, habiendo terminado sus estudios en España, pero queriendo su ceremonia en casa. María había arreglado todo, asegurándose de que fuera seguro para ellos regresar brevemente. Roberto estaba muerto, asesinado en prisión por enemigos que había hecho a lo largo de los años. El cártel Valdés había sido desmantelado, sus piezas absorbidas por otras organizaciones o destruidas por el gobierno. Es extraño estar de vuelta, dijo Santiago mientras conducían por calles familiares. No te preocupes. Adrián apretó su mano. No nos quedaremos. Barcelona es nuestro hogar ahora. La graduación fue hermosa. Elena radiante en su toga y birrete, con lágrimas en los ojos cuando vio a Adrián y Santiago en la audiencia. Después, en la pequeña celebración que María organizó, Santiago observó a su familia elegida. Elena riendo con sus amigos, María presidiendo como una reina benevolente, Adrián a su lado donde pertenecía. «Tengo algo que decirte», susurró Santiago a Adrián durante un momento tranquilo. Adrián lo miró con preocupación. «¿Qué pasa?». Santiago tomó la mano de Adrián y la colocó sobre su vientre. «Estoy embarazado». La expresión de Adrián fue de confusión a comprensión a alegría pura en cuestión de segundos. Vamos a ser padres», confirmó Santiago, riendo cuando Adrián lo levantó y giró. «¡Un bebé!», gritó Adrián a la habitación en general. «¡Vamos a tener un bebé!». La celebración que siguió fue épica. María lloró, jurando ser la mejor abuela que el mundo había visto. Elena inmediatamente comenzó a planear mudarse a Barcelona después de su graduación para estar cerca de su primo y el nuevo bebé. Y Adrián no dejó el lado de Santiago por el resto de la noche, sus manos constantemente tocando, como si no pudiera creer que su felicidad pudiera ser tan completa. Más tarde, en su habitación de hotel, Adrián se arrodilló frente a Santiago, besando su vientre todavía plano con reverencia. «Gracias», susurró, «por salvarme, por amarme, por darme una familia». Santiago pasó sus dedos por el cabello de Adrián, abrumado por la emoción. «Somos nosotros los que debemos agradecerte, por protegernos, por elegir el amor, por ser el hombre que sabía que podías ser». Se durmieron así, enredados juntos, el pasado finalmente verdaderamente detrás de ellos, y el futuro brillando con promesas. El Omega que había vivido una vida segura y ordenada, y el Alfa que había nacido en la violencia, habían encontrado su camino el uno al otro, y juntos habían construido algo hermoso de las cenizas de sus vidas anteriores. 5 años después, su hijo corría por las playas de Barcelona, riendo mientras Adrián lo perseguía, rugiendo como un monstruo de juego. Santiago observaba desde una manta de picnic, su segundo hijo durmiendo en sus brazos, Elena a su lado trabajando en su tesis doctoral. «¿Feliz?», preguntó Elena. Santiago miró a su familia, su hermosa, caótica, perfecta familia.
Pensó en aquella noche, hace tantos años, cuando había abierto su puerta a un extraño sangrante. Cada elección desde entonces lo había llevado aquí, a este momento, a esta vida que nunca podría haber imaginado, pero que no cambiaría por nada. Completamente, respondió, y lo decía en serio. Adrián atrapó a su hijo, levantándolo alto en el aire mientras el niño chillaba de alegría. Cuando sus ojos se encontraron con los de Santiago a través de la playa, la sonrisa que le dio todavía hacía que el corazón de Santiago se saltara un latido. Algunos amores valían la pena sangrar. Algunos amores valían la pena quemar tu vida anterior hasta los cimientos. Y algunos amores, los más raros y preciosos, valían la pena abrir tu puerta a un extraño en la noche y decir sí a lo imposible. Santiago había encontrado todos esos amores en un hombre, en un alfa que había llegado a él sangrando y desesperado, que había matado para protegerlo, que había renunciado a un imperio por él. Y a cambio, Santiago le había dado la única cosa que Adrián nunca había tenido: un hogar, no hecho de paredes y techos, sino de corazones entrelazados y promesas mantenidas y la feroz determinación de proteger su felicidad contra cualquier cosa que el mundo les arrojara. El sol se ponía sobre el Mediterráneo, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí. Adrián volvió a ellos, su hijo sobre sus hombros, y se dejó caer en la manta junto a Santiago. Su mano encontró la de Santiago automáticamente, sus dedos entrelazándose con la facilidad de años de práctica. «Te amo», dijo Adrián en voz baja, las palabras llevadas por la brisa marina. «Y yo te amo», respondió Santiago, las palabras tan ciertas ahora como lo habían sido la primera vez que las dijo. Su hijo saltó de los hombros de Adrián y corrió hacia las olas, Elena persiguiéndolo para mantenerlo a salvo. Adrián sacó al bebé de los brazos de Santiago, acunando a su segundo hijo con infinita ternura. Santiago se recostó contra el hombro de su esposo, viendo a su familia jugar en las aguas doradas del atardecer. Esta era su vida ahora. No la que había planeado, no la que había imaginado, pero la que estaba destinada a tener. Una vida nacida de la violencia, pero nutrida por el amor. Construida sobre cenizas, pero floreciendo en algo hermoso. Una vida que comenzó cuando abrió su puerta a un extraño sangrante y terminó, no con un final, sino con un comienzo interminable. Cada día una nueva oportunidad de elegir el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la historia. «¿En qué piensas?», preguntó Adrián, presionando un beso en la sien de Santiago. «En las puertas», dijo Santiago con una sonrisa, «y en lo agradecido que estoy de haber abierto la mía esa noche». Adrián lo acercó más. «Yo también, mi amor. Yo también». Y mientras el sol desaparecía en el horizonte, Santiago supo con certeza absoluta que abriría esa puerta una y otra vez, en cada vida, en cada universo, porque algunas personas estaban destinadas a encontrarse, sin importar las circunstancias, y él y Adrián, el omega traductor y el alfa heredero del cártel, eran prueba de que el amor podía florecer en los lugares más inesperados, que podía sobrevivir a cualquier tormenta, y que a veces, solo a veces, los cuentos de hadas sí se hacían realidad, solo que no de la manera que esperabas. La noche cayó sobre Barcelona, las estrellas comenzando a aparecer una por una. Su familia se reunió en la manta, cansada y feliz, llena de arena y sal y amor. Santiago los miró a todos, su corazón tan lleno que pensó que podría estallar. Había abierto una puerta a un extraño hace 5 años, y ese extraño le había dado el mundo entero. No el mundo de riqueza y poder que Adrián había dejado atrás, sino el mundo que realmente importaba: familia, amor, seguridad, felicidad. Y mientras empacaban sus cosas y se dirigían a casa, Santiago lanzó una última mirada al mar, enviando una oración silenciosa de gratitud al universo por traer a Adrián a su puerta esa noche fatídica. Porque algunas puertas estaban destinadas a abrirse, algunos extraños destinados a convertirse en todo, y algunos amores destinados a reescribir tu historia completa. Su historia no había terminado. En muchos sentidos, apenas comenzaba. Pero Santiago sabía, con la certeza que solo viene del verdadero amor, que cada capítulo sería mejor que el anterior, porque lo escribirían juntos, línea por línea, elección por elección, puerta abierta por puerta abierta. Y eso, pensó Santiago mientras tomaba la mano de Adrián y seguía a su familia hacia su futuro, era el verdadero final feliz. No un final en absoluto, sino una promesa de infinitos comienzos, cada uno más brillante que el anterior,